buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. El aborto aún es un tema tabú en Ecuador y por ello el abordar su tratamiento se convierte en algo complejo dentro de la sociedad. Mientras tanto, se siguen produciendo casos de violación a menores quienes tienen que afrontar embarazos en medio de una legislación que no se ha actualizado aún en el tema. Ahora la última palabra está en la Asamblea Nacional, que deberá decidir si da paso o no a la despenalización del aborto por violación en el país. Este es justamente el tema que vamos a abordar esta noche. Y es que en Ecuador no es fácil determinar el número de abortos, pues gran cantidad de estos son realizados en centros clandestinos. Revisemos a continuación un poco las cifras que giran en torno a este tema. Conocer a ciencia cierta sobre el número de mujeres embarazadas producto de una violación y cuántas decidieron abortar clandestinamente simplemente no es posible en nuestro país. Esto debido a que el aborto está tipificado con el carácter de ilegal y que por tal razón no son denunciados. No sabemos cuántos de los abortos espontáneos, ¿me entiendes?, o no especificados se relacionan con temas de violencia sexual porque no existe ningún registro de eso. No obstante, señala que hay estudios internacionales que establecen una media en la región. Es que el 15% de todas las mujeres sobrevivientes de violencia sexual quedan embarazadas. Y de ese 15%, un 12% opta por un aborto. Según Cristina Vera, la carencia de cifras oficiales sobre aborto por violación en el país obedece a que mujeres y sobre todo las menores, al quedar embarazadas fruto de una violación sexual, acuden a centros clandestinos. Sin embargo, indica cifras que revelan que las violaciones sexuales en el país son una realidad latente en todas sus latitudes. Es lo que yo te decía, el 80% de delitos sexuales denunciados son y se han dado dentro de los entornos cercanos. ¿Cuál es la característica de esta violencia sexual? La sistematicidad. No es que es una vez, es que es todo el tiempo. Todas estas cifras que giran en torno a las violaciones sexuales en el país son razones suficientes para que la Asamblea Nacional dé paso a la despenalización del aborto por violación, advierte la activista María Gracia Guzmán. Primero, un derecho muy básico, exigir que se nos entregue el derecho a decidir por una violación. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Representantes de colectivos feministas, mujeres indígenas, grupos de la sociedad civil e incluso ambientalistas solicitan la despenalización del aborto en casos de violación. Además, piden que se penalice el incesto. Las representantes de varios grupos de la sociedad civil aseguraron que 7 niñas menores de 14 años se convierten en madres diariamente en el Ecuador, que entre 2013 y 2019 se presentaron más de 28.000 casos de embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años. Piden la despenalización del aborto. En este país se está permitiendo que las mujeres, las niñas, den a luz de violadores y eso es algo que las mujeres queremos parar. Apoyar a quienes en la Asamblea Legislativa se han posicionado y están peleando adentro para que se pueda votar a favor de aborto por violación. Además, se mencionó que alrededor de 300 mujeres al momento se encuentran judicializadas por abortar y 2 están en prisión por esa causa. La delegada de la organización Ecuarunari dijo que en las comunidades indígenas se producen violaciones en menores de edad y que en muchos casos no se denuncian. Las mujeres mestizas, indígenas y negras abortamos en la clandestinidad, abortamos en silencio y en la soledad, sin acompañamiento médico. Paola Moreira, del colectivo Sororas de Manabí, dijo que en esa provincia existen muchos casos de incesto, sobre todo en zonas rurales. Tenemos a María como nombre protegido. Es una niña de 11 años, violada y embarazada por su padrastro. Hoy es madre. Tenemos a Carolina como nombre real, el cantón Rocafuerte, de 19 años y con síndrome de Down, violada y embarazada y actualmente madre. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y justamente para conversar sobre este tema saludamos y presentamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son la doctora Vilma Andrade, ella es asambleísta por la Izquierda Democrática, y también nos acompaña el doctor Carlos Pazmiño, abogado y médico. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro.
Esto es Blanco y Negro, gracias por continuar junto a nosotros. Doctora Andrade, estamos frente a una revictimización de las mujeres, es decir, el Estado les está fallando dos veces. Primero, no las protege ante la violencia sexual y posteriormente las obliga a un embarazo que ellas en muchos casos no desean y que no tienen la opción de decir no. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un gusto también participar en este panel con el doctor Pazmiño. Yo quisiera señalar que ahora lo que está en debate en la Asamblea no es realmente el aprobar un aborto en cualquier circunstancia. No es que las mujeres pueden tener la decisión de interrumpir el embarazo en cualquier situación. Lo que está tratando la Asamblea exclusivamente es despenalizar el aborto en casos de violación. Es decir, para aquellas víctimas que han sufrido una violación, no puedan ser judicializadas como hasta ahora y peor aún, ser sometidas a la prisión. Ese es el debate. Sobre eso tenemos que prácticamente guiarnos y mi pedido en la Asamblea ha sido que este debate lo llevemos realmente dejando de lado nuestras convicciones religiosas, dogmáticas, pero que pensemos en que el Ecuador es un Estado laico y sobre eso tenemos que normar y lógicamente no podemos seguir revictimizando a la víctima. Es importante tomar en cuenta algo de lo que usted dijo. ¿Cuál debe ser entonces la posición de los legisladores? Obviamente todos deben tener una posición sobre este tema, sin embargo deberían analizarlo tomando en cuenta otras cosas como tal vez cifras, como situaciones, como el análisis de las víctimas a nivel físico, psicológico, social. Por supuesto, porque este tema es sin lugar a dudas un tema de salud pública. Yo he pedido formalmente a la Fiscalía General del Estado, con fecha 1 de agosto del 2019, recibí la respuesta de la Fiscalía respecto a varios pronunciamientos y cifras que necesitábamos. Porque mucho se especulaba de que las cifras de pronto están siendo sobredimensionadas o inventadas. Y aquí tenemos claramente que solamente desde el año 2015 a esta fecha se han producido violaciones en el país, 26.132 violaciones de las registradas. Estos son datos de la Fiscalía General. De la Fiscalía General del Estado. Es decir, de aquellas violaciones que han sido denunciadas. 18 violaciones diarias se producen en el Ecuador. Es decir, hoy, este día, 18 mujeres, niñas, adolescentes y mujeres han sido violentadas. Han sido violadas y generalmente el violador es del entorno cercano, el entorno familiar, el entorno educativo. Tenemos cifras que ya lo iremos en el transcurso del programa revelando, que nos tienen que llevar, que son un llamado a la conciencia. A concienciar. A la conciencia para que sea estas cifras, porque estas cifras son frías, ¿no es cierto? Decir 26.000, más de 26.000, 18 violaciones diarias, son números, pero atrás de eso hay dolor, hay trauma. Y también, si nos referimos aún más a las cifras de la INEG, la INEG establece que durante los 5 últimos años ha habido partos de adolescentes, 568.000. Entonces, eso 568.000 en los últimos ¿cuántos años? 10 años. En los últimos 10 años son 568.000 de partos de adolescentes menores de 19 años. De esos, igualmente, la misma relación que hace la Fiscalía, 1 de cada 3 de estos embarazos de adolescentes son producto de violación. Vamos a seguir continuando revisando estas cifras. Ahora queremos saber la postura del doctor Carlos Pazmiño. Bueno, gracias por la invitación y un honor compartir con la doctora Andrade este espacio. El aborto en el Ecuador tiene que ser enfocado desde todas las aristas, dejando a un lado, sí, principios religiosos, culturales, inclusive
nuestras propias convicciones, porque dejar que una mujer que tiene menos de 14 años sea madre producto de una violación es demasiado cruel. Tenemos que dejar nosotros a un lado ciertos principios, inclusive religiosos, que nos han enseñado, para ponernos esa camiseta y tratar ya de poner un alto a ese sufrimiento, porque no destruye a una persona, destruye una familia. Y posiblemente tendremos un ecuatoriano que no es deseado y que es indeseado en su entorno. ¿Y qué futuro le espera? Entonces, frente a ese hecho, nosotros tenemos que dejar de pensar políticamente en el asunto, y en la asamblea deben hacer eso, ponerse la camiseta de las víctimas, no pensar desde el punto de vista político si les conviene o no, y dar ya inicio a un cambio en la legislación ecuatoriana. ¿Usted está entonces de acuerdo en que se dé paso al aborto por violación en la Asamblea Nacional? Y no solamente el aborto por violación, porque también es cruel tenerle a una madre que tiene un producto con alteraciones genéticas, que ya no es viable, que no va a poder vivir luego de que va a ser separado de la madre, y obligarle a aquella que tenga 9 meses creciendo en su vientre algo que no va a poder vivir luego del parto, también es cruel. Si ya la Asamblea quiere tomar, ¿no es cierto?, las riendas del problema, que lo haga en todos los aspectos, tanto por violación, cuando se da que el producto no es viable, también debe interrumpirse. Ahora estamos hablando de casos muy específicos. Hay quienes consideran que esta decisión podría de alguna forma promover la ideología abortista y que se estaría dejando una puerta abierta para que posteriormente, como está ocurriendo en Argentina, posteriormente se trate de despenalizar el aborto y que el aborto sea libre. No estoy de acuerdo ya en ese libertinaje, porque yo sí creo que las mujeres tienen derecho, sí, a decidir cuántos hijos tener y cuándo los quieren tener. Pero cuándo los quieren tener es antes de estar embarazadas, porque si no es producto de una violación, creo que también se nos iría la mano. Y yo especialmente creo eso de manera muy personal. Es posible que reciba muchas críticas, porque como dicen ustedes en el título que le han dado a esta charla de un tabú, es realmente un tabú. Y lo que uno diga para uno será bueno y para otro será malo. Y vamos a recibir, ¿no es cierto?, cuestionamientos de todos los ángulos posibles. Pero sin embargo, yo creo que sí se debe dar en ciertos casos con un procedimiento claro y preciso, pero no puede ser que, me parece que en Canadá el aborto es libre y en cualquier momento. Bueno, no. En Uruguay también, estaba viendo en América del Sur, Uruguay permite el aborto en cualquier caso sin ninguna restricción, mientras que en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Bolivia se lo permite también por violación e incesto, que es lo que se está un poco, entre otras cosas, buscando aquí en Ecuador. Sería un paso importante para Ecuador, además de que se reconocerían las recomendaciones de muchos organismos internacionales. Sí, definitivamente, siendo un tema, como ya le mencionaba, doctor Pazmiño, es un tema delicado, es un tema que lógicamente para muchos es un tabú, pero creo que la sociedad de alguna forma ha ido reconociendo estas cifras, estos datos, y en la Asamblea yo diría que ha habido ya un cambio importante de posiciones. Es complejo todavía. Yo he podido, porque estamos tratando de lograr estos apoyos, y evidenciar realmente que hay mucha confusión, hay desconocimiento, y eso lleva, y en algunos casos, posiciones absolutamente dogmáticas que no vamos a poder cambiar. Creo que va a ser un paso importante. Justamente mi propuesta, porque yo llevé la propuesta a la Mesa de Justicia para, a más de la despenalización del aborto en casos de violación, se pueda también introducir el aborto en casos de incesto. Y llevando igualmente cifras, datos y todo el respaldo legal, social, para que eso ya se contemple. El informe contempla también
Y el incesto que ni siquiera está tipificado todavía en el Código Orgánico Integral Penal. Ese es también un logro, porque ya está ahora justamente parte de la las aplicación reformas. De las reformas es precisamente también contemplarle como un delito al incesto. ¿Qué pasa con la Constitución? Porque nuestra Constitución reconoce, garantiza y protege la vida desde la concepción en su artículo 45. ¿No resultaría, doctor Pazmiño, esto contradictorio? ¿Habría que de alguna manera reformarlo? ¿Qué se podría hacer para que no haya una contradicción, un vacío legal ahí? Es cierto lo que acaba de afirmar. En el artículo 45 de forma expresa se dice en el inciso primero, en la parte final, el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Yo considero de forma particular que si se quiere legislar para de alguna manera permitir el aborto que reúna ciertas circunstancias, tiene que cambiarse la Constitución. Porque según yo considero, ¿sí?, el aborto como está catalogado, el no punible actualmente en el COIP, contraviene en forma expresa el 45 en el primer inciso. Por lo tanto, yo creo que deben ir de la mano las dos cosas. Una reforma constitucional, aunque para algunos juristas dicen que no es necesario, yo creo que sí. Y enseguida, al realizar una legislación, ¿sí?, secundaria que llene ya y nos dé inclusive procedimientos, incluidos estos, por ejemplo, en el Código de la Salud, en el Código Penal, porque actualmente la Ley Orgánica de Salud es muy expresa la ley cuando solo permite el aborto en las dos circunstancias que están establecidas en el COIP. Así es, lo cual a mi parecer resulta discriminatorio. Pero yo quisiera añadir algo que también ha estado en el debate, pero que es importante señalar. La Constitución establece ya lo que se ha mencionado en el artículo 45. Sí, protege la vida desde la concepción, pero también nuestra propia legislación ya tiene dos excepciones. Así es. Esta son dos excepciones adicionales a las que ya tenemos. Por lo tanto, no cabe de ninguna manera hacer una reforma constitucional, pues no solamente que quedaría trunco todo este proceso al que hemos llegado ya con muchísima suerte a que se incluya al menos en el informe, solo el hecho de que ya esté en el informe para segundo debate, ya fue un proceso muy complejo, porque la propia comisión, los miembros de la comisión se negaron por mucho tiempo a tratar el tema. Y fue, yo creo que en este caso, quienes asumimos este reto de presentar las propuestas, de defenderlas, debatirlas y consolidarlas, es que nos tiene ya en este momento para tratarlo. Es una excepción más, son excepciones más de las ya establecidas. Además, son excepciones que justamente le estaba comentando antes de su intervención, resulta un tanto discriminatorio porque en el artículo 150 del COIP se habla de que no se considere a las mujeres en obligación de proseguir con su embarazo, a las mujeres con incapacidad mental por su condición de no consentimiento, es decir, no pueden consentir. Sin embargo, es contradictorio porque en una violación, en un acto de violencia sexual, la mujer tampoco está consintiendo. Usted Entonces, no acaba tiene de lógica. señalar lo más importante que también ha sido debatido. Lógicamente que no es solamente que no eres consentido, sino que la violación se produce como un acto brutal, como un acto lesivo, como un acto traumático. Y tenemos datos de la Fiscalía, que hay mujeres que no han podido superar el aborto, hay muertes. Esto no puede sino llevarnos a que realmente las cifras tienen que ser absolutamente claras. Tenemos... Porque otro tema que en la asamblea se debatía y se negaban es que es una mentira que las mujeres están judicializadas, que no están judicializadas, que no hay mujeres apresadas. Pues he sacado la cifra y aquí tenemos casos, esto está dado a junio del 2019, donde aborto con muerte, el total general son 7, aborto consentido 68, aborto no consentido 28, por violación 4.943. En total, desde
tenemos 5.046 mujeres judicializadas, violadas y judicializadas, o sea, no ha sido suficiente. Más de 5.000 mujeres. Este momento están ¿En qué lapso de tiempo? Estamos igual hablando de 4 años, esta es de 4 años. 5.000 mujeres que están siendo revictimizadas. Que enfrentan la justicia en este momento por haber abortado. Además, con toda la carga de la prueba para ellas. A la víctima se le obliga a que entregue toda la carga de prueba, a hacer los relatos. Y ahora en la Asamblea también ha habido pronunciamientos pretendiendo que si aprobamos, despenalizamos el aborto en casos de violación, la víctima tenga que ser sometida frente a un relato completo. Y les he dicho a los legisladores, una niña de 12 años, una niña de 10 años o una mujer de 30 años, podemos someterle a esto, a que pueda relatar el detalle de esa agresión. Para mí este crimen es uno de los crímenes más abominables y execrables, que es la violación. ¿Se estaría cometiendo un acto de tortura, como bien lo indica el Comité contra la Tortura de la ONU? Totalmente. Yo podría creer que sí. Pedirle a la víctima que haga un relato de esa naturaleza va a ser revictimizarle. La afectación psicológica y emocional va a ser tan grande que posiblemente no la supere jamás. Pero aquí deberíamos considerar algo. En el Ecuador, según la ley, la autorización para que alguien tenga relaciones sexuales sí está dada a partir de los 14 años. Es decir, cuando está alguien, una mujer embarazada menor a 14 años, ya no es necesario hacer nada. Ese es el único requisito, que no necesita nada más. Entonces ellos deberían pasar directamente, si la norma se aprueba, para que se les realice el grado correspondiente, ¿no es cierto? El aborto correspondiente, el aborto no punible. Entonces, considerando ese límite de edad, 14 años, cualquier consentimiento que haya habido, ya no es necesario hacer nada más y deberían ir directamente. Pero no obstante, a partir de los 14 hasta los 18, la autorización de alguna manera sirve para cambiar el tipo penal de violación a estupro, por ejemplo, en donde ahí sí se necesitaría realizar algo más. Por eso es que tenemos que tener claro, la logística que se va a implementar tiene que ser precisa, precisamente, si valga la redundancia, ¿para qué? Para evitarnos los abusos que podrían darse en casos en que una mujer de 28 años que quiso tener relaciones se encuentra embarazada, no me voy a hacer abortar. A mí me parece que sería algo que se va de las manos. Justamente esa pregunta le iba a hacer a la asambleísta Andrade. ¿Cuál debería ser entonces, cuál sería el procedimiento para el aborto en estos casos? Es decir, ¿sería necesario recurrir a la justicia inicialmente o solamente presentarse ante el médico con una declaración juramentada, con el médico que haría el proceso? Mientras más sumaria sea este hecho, sería lo mejor. Porque estamos partiendo también que en la Asamblea, y lo han mencionado en reiteradas ocasiones, que van a ir las mujeres en fila a abortar. Y yo les he pedido y les he dicho, hagamos una reflexión. Para hablar de las mujeres en esa circunstancia, hablen con su esposa antes, hablen con su hija, hablen con su madre. ¿Cómo somos las mujeres? Las mujeres no somos ni asesinas ni somos insensatas. Aquí hay una realidad que solo desnuda una pobreza, porque da casualidad que las personas que van a la salud pública con abortos en curso o abortos inclusive provocados, qué coincidencia, todas son pobres. Todas las violaciones denunciadas son pobres. Y todas las mujeres judicializadas, es un dato también, todas. Que lamentablemente es un tema de justicia social. Sin embargo, exactamente, ¿qué es lo que pasa con las mujeres que tienen una situación social mejor? Esos acuden a realizarse abortos en mejores condiciones o acuden o se van fuera del país. Aquí es la condena. Aquí a la pobreza es una cadena de miseria que destruye la vida. Y quisiera dar estos datos porque también es importante.
En el Ecuador, de junio 14 al 2019, 434 niñas y mujeres fueron agredidas por un ascendiente, descendiente o colateral hasta 4º grado de consanguinidad. 417 niñas y adolescentes fueron agredidas por su tutor, representante legal, profesor o ministro de culto. 54 niñas y mujeres fueron agredidas por quienes les estuvieron cuidando. Yo me pregunto, a estas niñas, porque son datos absolutamente reales de la Fiscalía, a estas niñas les podemos obligar que vayan a hacer una denuncia, se sometan al proceso judicial, que sabemos lo lenta que es nuestra justicia, con lo cual no se estaría reparando de ninguna manera. Tiene que ser lo más sumario, inclusive lo más ágil. Lo más ágil. La declaración juramentada debería ser suficiente. Con el médico que va a realizar el aborto. Así es, debería ser en la unidad de salud que va a prestar la atención. Un dato que es interesante cuando se dice que esto va a incrementarse el aborto, en Uruguay, que es un país donde está aprobado. Aborto libre. No se han incrementado los abortos. Al contrario, lo que ha disminuido son la muerte y también, lógicamente, muchos problemas. La morbilidad y la mortalidad. Mortalidad de las mujeres. Y en Chile, que aprobó hace 3 años la despenalización del aborto en casos de violación, son apenas 215 casos en estos 3 años. Es decir, nuestras cifras son mucho más impactantes y más grandes porque algo está pasando en nuestra sociedad. Ahora estamos viendo esta situación. Ahora, doctor Pazmiño, habría que tomar en cuenta también los protocolos hospitalarios para que obviamente estos abortos por violación se pudieran dar en el tiempo y en la forma adecuadas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, es decir, de cómo se debería manejar el tiempo el tema de protocolos hospitalarios. Y la segunda es, ¿qué pasa con la objeción de conciencia? Que también podría representar una traba para seguir adelante con un aborto, porque muchas veces ahora, por ejemplo, incluso en Chile, tienen problemas por eso, por la objeción de conciencia, que es un derecho del médico. El médico decide no hacer el aborto y no lo hace. En este caso, ¿se les obligaría o seguiría siendo una facultad de los médicos poder decidir de acuerdo a esto, acogiéndose a la objeción de conciencia? ¿Cómo funcionaría? Precisamente eso es un tema que tenemos que establecerlo de manera clara en los procedimientos que se deben cumplir para realizar los abortos permitidos. Tomen en cuenta ustedes que la pregunta es esa precisamente. ¿Nuestros médicos ginecólogos querrán realizar el legrado? ¿Será que sus principios, su religión, su cultura, sus dogmas, si se quiere, lo permitan? Yo conozco colegas míos, compañeros de aula, que son ginecólogos y que no realizan legrados jamás. Es más, cuando se trata de poner un dispositivo intrauterino, dicen no. Yo creo que eso es errado y equivocado y no lo hacen. Si el médico, así como están las cosas hoy actualmente, y no tomamos en cuenta este particular aspecto, sucedería lo siguiente. Si el médico se niega a realizar el aborto, estaría en el tipo penal de la negativa a la prestación de servicio. Y eso le costaría, sí, una prisión, una pérdida de su libertad. Porque el 218, si la memoria no me traiciona, es claro. Quien debe prestar el servicio y está en condiciones y no lo hace. Es decir, no podrían, no deberían, digamos, debería de alguna manera... También hacerse una reforma. O sea, de la mano van ciertas aristas muy complicadas. En este caso debería considerarse porque el 218 establece la negativa a la prestación de servicio. Si no le presta el servicio y se ha aprobado ya el aborto consentido, ¿no es cierto? Aquí, no punible, ¿qué va a pasar con ese? Pero eso es algo, como dice, asambleísta, eso es algo como dice el doctor Pazmiño, que debería cambiar en la legislación. No sé cómo está aquí estipulado eso, porque, por ejemplo, usted mencionó Chile y yo me acordé, investigando un poco, que en Chile ese es justamente uno de los problemas más graves
que tiene justamente el tema de poder abortar. Muchos de los médicos se niegan y están en su derecho porque en ese caso la legislación no cambió. Entonces ellos invocan la objeción de conciencia y no realizan el aborto como correspondería. Entonces, claro, las mujeres o niñas o adolescentes que recurren a determinados centros hospitalarios tienen que andar después de un lado a otro para poder llegar y conseguir a alguien que acceda. Ahora, ese tema, si bien es igualmente delicado porque hay una conciencia en los profesionales y puede haber una objeción de conciencia para no realizarlo. Pero también habrá que, del código como de cualquier norma jurídica, se puede también reglamentar. Y yo creo que, teniendo en cuenta que nuestro sistema de salud pública es amplio, habrá que establecer ciertos tipos de reglamentación que permita realmente que los médicos lo realicen. Posiblemente va a haber la negativa, pero partamos de que si hay una disposición que ahora vemos que es al contrario, ¿no es cierto? Ahora los médicos están obligados a denunciar, porque si no son prácticamente cómplices de un delito, obligados a denunciar a cualquier persona, no es que ha sido violada o persona que pueda tener. Las mujeres podemos tener un aborto espontáneo, podemos tener un aborto en curso y acudir a cualquier centro de salud, y aunque sea en un privado, tienen la obligación de llenar innumerables papeles. Los médicos. Los médicos ahora. Yo creo que más bien, si es que se reglamenta bien, podría darse paso sin mayor complicación. Porque volvemos al tema. Aquí el tema es los menores de edad, las niñas. Las niñas es para mí lo que me destroza realmente ver las cifras. Igualmente estas cifras de la Fiscalía. 237 niñas, adolescentes quedaron con lesiones físicas o psicológicas permanentes. Es decir, se destruyó su vida. No solo que robaron su inocencia, destruyeron su futuro. Y a veces escuchamos como muy cómodo, ¿no? Salvemos las dos vidas. ¿Cómo no quisiéramos? No quisiéramos que en el Ecuador haya abortos, que en el mundo haya abortos. Pero no es justo que se diga eso sin importar niñas. No debería haber violencia sexual. No, es que eso no. En realidad. Igualmente, otra cifra. 1.362 víctimas en estos 5 años, menores de 10 años. Sí, son cifras alarmantes realmente. Son cifras desgarradoras de las denunciadas. Esto es lo que nosotros tenemos. ¿Qué hace cuando hay casos? Han llevado su madre cuando se da cuenta que esa niña está en embarazo. ¿Qué lleva a practicarle un aborto? Y si sufre algún problema, va presa la madre. Entonces, aquí es una serie de circunstancias que no pueden seguir. Además son niñas que dejan de ser niñas y pasan a ser adultas madres. De la noche a la mañana. E interrumpen su educación, interrumpen obviamente su probable formación, futuro, trabajo. Las repercusiones son inmensas. Las repercusiones sociales son importantes. Además del son discrimen, porque esta sociedad además es una sociedad hipócrita. Quiero cogerme también que discrimina. Un poco más a lo que dicen nuestras leyes, doctor Pazmiño. ¿No debería considerarse esto como parte de la reparación integral de los daños? Si nos vamos al artículo 77, donde dice que se restituya en medida de lo posible al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Es decir, si nosotros nos acogemos a este artículo específicamente del mismo COIP, esa sería la reparación, tal como se está leyendo textualmente, esa sería la reparación, porque si no, ¿cuál sería la reparación de restituirla a su condición anterior a este acto de violencia? Sí, la reparación integral considera eso, reparar en la medida de lo posible a la víctima. En campo penal se entiende así, pero no siempre es posible. Cuando no es posible, lo que se trata de mejorar es su condición económica generalmente, ¿no es cierto? Su condición social, de alguna forma,
Pero frente al hecho de un delito de violación, que es un delito tan deleznable, prácticamente es imposible reparar en algo a la víctima. Cualquier cosa que se haga no será suficiente. Pero yo quisiera volver a tomar lo que se había mencionado, en el sentido de que, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 29, establece lo siguiente: faculta a los servicios de salud públicos y privados a interrumpir un embarazo única y exclusivamente en los casos previstos en el artículo 150 del Código. Yo lo que quisiera es que se considere todo este enmarañado tema con respecto a las reformas que tiene que ser integral. Posiblemente debe considerarse esto en el Código Orgánico de la Salud, que está también por aprobarse. También hacer las respectivas modificaciones a los artículos del COI. Por ejemplo, aquí tengo el 422 que establece lo siguiente. En el numeral 2, las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados que conozcan de la comisión de un presunto delito están obligados a denunciar. O sea, se contrapone a lo que estamos ahora hablando. Por eso es que la reforma no es solamente en el COI, la reforma es en un conjunto de normas. Es integral. Es integral. Pero perdón, ahí, no podríamos modificar este artículo, el 422, porque efectivamente todavía va a seguir persistiendo el delito en casos de aborto libre. Exacto, entonces ese no se puede reformar. No se puede reformar, desgraciadamente van a seguir las mujeres siendo víctimas de estos procesos. Lo que sí me parece, y voy a ponerle muchísima atención, es al tema del Código de Salud. Yo creo que ahí podríamos introducir ciertas normas que ojalá aclaren y puedan permitir realmente estos procesos más ágiles. Porque aún así el Código de Salud, que ha sido un código ampliamente debatido, es impresionante que por dos temas que son sensibles se ha paralizado su aprobación. Ahí lo único que establece son las emergencias obstétricas, para seguir hablando casi del tema. Y una emergencia obstétrica, y el doctor podrá corroborar y ampliar inclusive, se producen todos los días. Y de esas emergencias obstétricas donde la mujer acude al centro de salud y tiene el centro de salud la obligación, porque así está dicho, que tendrá la obligación de atender todas las emergencias obstétricas y de todos los tipos de aborto, porque hay diferentes tipos de aborto. A ese articulado han querido negarle. ¿Qué es lo que pretenden? Les decía a mis colegas asambleístas, que las mujeres que llegan con un aborto en curso, que ustedes saben, los que nos escuchan saben, que puede ser un aborto espontáneo. Inclusive mujeres que están cuidando ese embarazo pueden tener un aborto espontáneo. Llegan a su atención de salud y tiene que ser negada la atención porque ya están preveyendo o creyendo que ha sido un aborto inducido y que tiene que ser denunciado a la justicia. Entonces el debate en la Asamblea ahora es tan complejo porque hay posiciones tan radicales frente al Código de Salud que es absurda y estamos en la despenalización del aborto en casos de violación más bien con una mayor amplitud y creería yo con mayor respaldo. Vamos ganando voto a voto, no es fácil. ¿Cómo considera usted que va a ser la votación en la Asamblea Nacional? ¿Se va a dar por bloques o se va a dar individualmente? Porque hemos visto, por ejemplo, no voy a decir el nombre de los partidos, hay ciertos partidos de la intervención que hubo el primer día, en el segundo debate, pero la primera parte fue el martes 6 de agosto. Del mismo partido hubo quien habló a favor y hubo quien habló en contra. Y el líder de ese partido también ha tomado una posición y ha dicho qué es lo que él piensa. Entonces, me imagino que así van a funcionar todos los bloques. Sí, efectivamente no hay unanimidad en ningún bloque. Lo que sí, y por eso es que se va a ir a votar exclusivamente, la despenalización del aborto va a ser un solo punto específico. Eso es tremendamente duro, porque es distinto cuando está tratándose un cuerpo integral,
o al menos por capítulos. No. ¿Pero cómo va a ser la votación? Caso, ¿Va a ser integral? No, va a ser solamente, va a tratarse en definitiva en 3 tipos de votación. Una que lleva ciertos capítulos, una segunda donde está solo el aborto, la despenalización del aborto en casos de violación, y una tercera en los capítulos restantes. Es decir, esto lo va a tratar de forma independiente. Es tan polémico que se necesita tratar de forma independiente a las otras reformas que están siendo propuestas. Lo que sí he podido observar en los diferentes bloques es de que, al parecer, sus líderes han dejado en libertad para que tomen las decisiones. Yo he pedido a los colegas asambleístas que si tienen, porque hay que reconocer y hay que respetar, yo lo hago, respeto inmensamente a quienes piensan distinto, pero si ellos están conscientes de la necesidad de despenalizar el aborto, de no llevarle a la mujer a la justicia, a la víctima de violación, peor presa, pero tienen estos temores de la sociedad, de sus familias, bueno, que dejen a sus alternos o alternas, mejor si son mujeres, porque yo creería que hay un mayor entendimiento de lo que puede significar este tema. Entonces, esperemos que así se dé. De todas formas, no hay que esperar más. Yo creo que este ha sido ampliamente debatido, la sociedad también ha debatido. Hemos recibido a todos los grupos y en todas las condiciones han sido atendidos en la Comisión de Justicia y también en el Pleno de la Asamblea. Por lo tanto, ya los asambleístas, que somos a la postre los que tenemos que tomar la decisión, ya tenemos y estamos seguros de cuál va a ser nuestro voto. Ojalá que así efectivamente se produzca, porque esta discusión que es tan larga y que es un debate tan delicado, pero en la que no están las víctimas. Las víctimas no han ido a la asamblea. Las víctimas siguen viviendo esta cadena de injusticia. Doctor Pazmiño, tomando en cuenta otros aspectos que son muy importantes y que también deberíamos todos tomar en cuenta, es que las menores de 14 años tienen mayor riesgo a morir durante el parto, en el embarazo, que una mujer adulta. Cuéntenos un poco por qué se da esto. ¿No están preparadas ellas para ser madres? Es evidente que mientras el embarazo más temprano es, mayor riesgo conlleva sí, para la embarazada. ¿Por qué? Por la inmadurez de sus estructuras. Y por eso precisamente es que existe el delito de violación, porque trata de proteger esa inmadurez sí, que tiene la mujer en este caso. Siendo así, nosotros tenemos que, dentro de lo que se proyecta la norma, establecer, por ejemplo, los tiempos. Y cuando digo tiempos me refiero al tiempo de embarazo. Va a ser abierto el hecho de que puede ser reproducido el aborto a las 37 semanas, vamos a producir un aborto a las 30 semanas, vamos a producir a los 12 semanas. Debería haber límites. Sí está. Debería haber límites, porque si yo ya tengo un producto de 35 semanas, por ejemplo, a ver, ahí sí quisiera aclararles, está el límite establecido y ya la propuesta son 14 semanas y eso es lo que quedaría ya estipulado en el código, hasta un máximo de 14 semanas. Sin embargo, que ha habido pronunciamientos de ampliar ese tiempo porque la Organización Mundial de la Salud establece que se puede realizar abortos hasta 20 o 22 semanas. Sin embargo, se ha acordado y se ha llegado a este término con muchas explicaciones de orden médico, justamente científico. El doctor Pazmiño, César Pazmiño, ha estado en la asamblea y esos han sido varios de los parámetros también que han servido y estaría establecida a las 14 semanas. Si una niña tendría 18 semanas de embarazo y tiene
13 años de edad, quiere decir que ya no entraría al grupo. Ya no entra, desgraciadamente, llegar inclusive a este término de tiempo ha sido muy difícil. ¿Cuál es su opinión, doctor, con respecto a este límite de tiempo que nos cuenta la asambleísta? Primero, cuando decimos aborto, nosotros, por ejemplo, en el campo médico tiene sus límites, pero hablando judicialmente decimos aborto a todo lo que se va a producir, ¿no es cierto?, hasta la semana 40. Hagamos esa aclaración, porque algunos médicos se van a oír, más si estoy hablando de alguna locura. Pero lo que yo les quiero decir es que me parece que las 14 semanas, cuando la persona es menor de 14 años, en donde es evidente que así haya habido consentimiento, ya es violación, porque así lo determina la ley, y eso es lógico, porque a esa edad no se tiene la madurez suficiente para saber a qué está consintiendo. Entonces, es importante que este límite de 14 semanas sea mayor en el caso de estas niñas. ¿Por qué? Es decir, que se debería considerar la edad de la víctima tal vez para hacer una diferenciación en el límite de tiempo. Sí, y tal vez no solamente en el caso de ellas, sino también de las personas que son mayores de 14 años, porque ustedes viven el entorno de una mujer violada hasta que esa persona supere ese shock, hasta que esa persona empiece a darse cuenta en realidad los alcances que tiene lo que ha sufrido y ha vivido, el infierno que ha pasado. Van a pasar muchas semanas y hasta que se dé eso, y tomando en consideración, como decía la doctora Andrade, que esto es más numerosos los casos en relación con la pobreza, es decir, que mayor pobreza y es mayor número de delitos sexuales porque son más vulnerables, hasta que suceda que comunican este percance, las 14 semanas van a ser muy cortas. Entonces, si se puede hacer un aborto a las 14 semanas, ¿por qué no se puede hacer a las 18 o a las 22? Es mi pregunta. O que se den cuenta, yo estuve leyendo el informe, no sé si lo conocen, el informe Vidas Robadas, que es un informe multipaís que fue realizado en el año 2015 por la organización Planned Parenthood. Y en ese informe había muchos casos. Uno de los casos era de una niña muy pequeña, tendría unos 12, 13 años, y ella fue violada. Y se dio cuenta a los 7 meses de que estaba embarazada. Porque además había tal desconocimiento de su cuerpo, no había recibido una adecuada educación sexual, no sabía qué estaba pasando. Ella pensó que tenía bichos. En su inocencia, ella decía, uy, estoy mal, tengo bichos, pero en realidad estaba embarazada. Y cuando ya se descubre esto, la madre ya la ve con su pancita y todo y la lleva a los médicos, 7 meses. En este caso, como estaba diciendo justamente el doctor Pazmiño, ¿qué se podría hacer? Lamentablemente también fue tratado, también fue dialogado en la asamblea estos casos, porque hay embarazos inclusive menores a 14 años, hay de 12, hay 11, hay 10 años. Y no hay la decisión política para hacerlo. Desgraciadamente, el haber llegado a este punto no ha sido fácil. Hemos tenido que trabajar muy duro para ir ganando apoyos voto a voto. Hay bancadas, yo mismo, la mía, que los compañeros de Pachacuti, en su mayoría ellos no están de acuerdo. Y aunque la CONAIE hiciera un pronunciamiento público y llamando a la reflexión y pidiendo que se apruebe, sin embargo, no hay decisiones todavía. Peor aún si incrementamos el límite, eso no queremos ponernos en riesgo. Por eso es que hemos tratado realmente de lo que se ha logrado consensuar, dejarlo ahí. No me atrevería yo a mover en este momento nada, a pesar de que son contundentes las cifras y bueno, no son en la misma dimensión de los embarazos de mayor edad. De niñas hay embarazos muy tristes, pero es muy complejo que logremos acordar, cambiar eso. Estaríamos hablando de 3 meses y medio, que sería el límite establecido. Ahora, también deberíamos tomar en cuenta una educación sexual que también ha sido un tabú en nuestro país. Cuando se discutió impartir una adecuada educación sexual en las escuelas, hubo quienes se opusieron en determinado momento y
con respecto a este caso que yo les estaba comentando, debería haber una adecuada educación sexual para que las niñas supieran exactamente cuando algo está pasando y ellas puedan identificar su cuerpo y saber qué es lo que está ocurriendo. Debería también ser parte de todo este cambio si es que llegara a darse. Por supuesto que claro. sí, créame que sí, y yo que soy padre solo de hijas, entonces con mayor razón, pero esencialmente la educación tiene que venir de la familia. Es decir, que tenemos que educar a los padres, porque la educación sexual no se le puede dejar solamente a la escuela y a los maestros que lo realicen, no, tiene que ser integral y esencialmente tiene que ser dentro del núcleo familiar. Pero yo me quedo... Pero allí tenemos, mi doctor, un grave problema, que sí, yo estoy también, coincido que la educación tiene que partir desde el hogar, pero lo triste de la realidad que estamos viendo es que es el entorno familiar que en muchos casos se dan el ahí. que agrede. Sí. Entonces, es indispensable que las niñas, las adolescentes puedan protegerse, puedan saber cómo, porque me pongo a pensar, ¿no? Una pequeña niña de 10 años, de 8 años, de 11 años, de 14, de 15 años, podrá en su inocencia saber que está siendo violada. Darse cuenta, darse ni siquiera cuenta tiene conciencia ella. Cuando es el hermano, el padrastro, el abuelo, el tío. Por favor, esto no soluciona el problema. Esto nada más lo único que hace es no someterle a la tortura a la mujer violada. Pero no soluciona el problema. El problema es integral, el problema pasa porque haya realmente un sistema educativo que aborde estos temas desde la pequeña inocencia de los niños, para que ellos puedan dar la alerta a su maestro, porque a veces también es el círculo educativo el que ha puesto en riesgo su integridad. Los niños tienen que aprender a avisar, así como se hacen los simulacros, digo yo, cuando hay un temblor, los niños tienen que aprender a saber que su cuerpo tiene que estar protegido y que tiene que ser precautelado de cualquier riesgo, y el mayor riesgo es sin duda la violación. Me quedo con esas palabras suyas, doctora Andrade. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Gracias por continuar junto a nosotros y ahora vamos con la etapa de las conclusiones. Doctor Pazmiño, también enfoquémonos un poco en la sociedad. ¿Qué debe entender la sociedad en torno a esta grave problemática social? La sociedad tiene que madurar lo suficiente para entender la grave crisis que sufre una mujer y su entorno cuando pasa o cuando sufre un delito tan desnable. Cuando logremos entender como sociedad, podremos hacer los cambios necesarios. Deberíamos pedir, por ejemplo, a la Asamblea que dejémonos de cálculos políticos. Ya sé que se acercan las elecciones, pero más allá de aquello, sembremos algo, ¿cierto? Sembremos algo bueno. Hagamos un cambio, ¿sí?, en la legislación y no permitamos, ¿sí?, tanto sufrimiento y dolor en la mujer, que aparte de esa agresión tan brutal tiene que soportar parir al producto de, ¿no es cierto?, de esa agresión. Debemos nosotros entender como personas también y como hombres también a las mujeres, que es de donde venimos. Tenemos que saber entenderlas, que no pueden ellas criar al producto de esa brutalidad. El Estado debe entender aquello para crear, ¿qué cosa?, el marco jurídico adecuado y evitar eso. Debemos educar jueces y fiscales, porque si ustedes de este momento, no todos por supuesto, debe haber excepciones, si ustedes toman, ¿sí?, una prueba, saber si entienden lo que es un himen, saber si entienden lo que es un desgarro, a ver si entienden lo que explica en el informe pericial un médico cuando hace la evaluación correspondiente. No lo entienden.
no lo saben. Y cuando estamos en los tribunales es sumamente complejo aquello, porque también se va de las manos ciertas cosas como esta, que una madre dice que le violaron a la hija cuando tenía 5 años porque le metieron el pene en la vagina. Y resulta que el perito dice que eso es verdad. Viene otro perito y dice es imposible. ¿Por qué? Por el sentido de las proporciones. El pene de un adulto es muy grande. Si es que hubiese sucedido aquello, las lesiones serían muy graves. Y sin embargo le condenan. También hay ese tipo de cosas. Tenemos que educar no solamente a la sociedad en general, sino a los administradores de justicia. A los también. funcionarios públicos. Por supuesto. Doctora Andrade. Bueno, en este momento en la Asamblea Nacional tenemos una gran responsabilidad. No podemos seguir dando la espalda a esta realidad que lacera, a esta realidad que lo único que hace es convertir a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes violadas en víctimas. Porque ya he dado las cifras, 5.000 mujeres ahora mismo se encuentran judicializadas, es decir, cargando con este duro trajinar en la justicia, defendiéndose habiendo sido víctimas del peor crimen, el más execrable que es la violación. A las niñas, a las adolescentes les robaron no solo su inocencia, les robaron su futuro, les robaron la posibilidad de tener otros sueños. Sus vidas quedan destruidas. No podemos llegar a la tortura judicializándole y por eso tenemos en la Asamblea que aprobar la despenalización del aborto en casos de violación. De esas violaciones que hoy mismo se producen 18 al día. Bueno, y con esto finalizamos. Quiero agradecer a nuestros invitados de esta noche por habernos acompañado y a ustedes, por supuesto, amigos televidentes. Estamos ante un tema polémico que viene discutiéndose durante muchos años, no solamente en la Asamblea Nacional, sino en la sociedad en general. Cualquier posición en este caso significa inevitablemente un sacrificio, ya sea el de los derechos de la niña, adolescente o mujer violentada o el de los derechos del concebido. No puede haber, sin lugar a dudas, un tema más polémico que este. Sin embargo, se hace necesario visibilizar, como lo hemos hecho, el grave problema de violencia sexual que tenemos en nuestro país, donde existen cifras realmente alarmantes de víctimas, y no solamente adultas, sino muchas niñas y adolescentes. Urge una respuesta efectiva e integral por parte del Estado, apegada a preceptos constitucionales y que no vulnere, ante todo, los derechos de quienes ya han sido vulneradas. Gracias y nos vemos la próxima semana.